amigos? Bienvenidos a su Criptodemia. Les habla Kevin Hernández, @Kevin Negocios en Twitter, y hoy vamos a hablar del ETF de Bitcoin. ¿Qué es? ¿Cómo se entiende? ¿De qué manera va a funcionar? ¿Cómo va a afectar el mercado? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque efectivamente es una noticia con un gran potencial para los mercados institucionales que quieren exponerse un poco a Bitcoin y por supuesto a toda esta subida perpetua que ha tenido los últimos 12 años. ¿Y cómo culparlos? Seamos honestos. Pero antes de comenzar, vamos a ir a un pequeño espacio publicitario de nuestros patrocinadores. Por favor, no se despeguen. Ahora un espacio publicitario para nuestros patrocinadores. Venezolana Intercambio. Venezolana Intercambio es un exchange venezolano con servicio de intercambio multiplataforma que te permite realizar pagos internacionales a través de Venezuela, Chile y Argentina utilizando tu criptomoneda de preferencia. Es la primera red de cajeros de criptomoneda en Venezuela y también está en la disponibilidad de realizar cambios por divisas en efectivo con tus criptomonedas, con herramientas de pagos instantáneas para cualquier tipo de negocios y de fácil uso. Multimoneda. Soluciones financieras de fácil acceso. Venezolana de Intercambio. Pueden seguirlos a través de sus redes sociales @20pisoven en Facebook, Instagram y Twitter. Bienvenidos a Local Cryptos, el exchange y custodio donde tú pones las condiciones, pues no solamente te entrega las llaves de tu monedero, permitiéndote tener la custodia de tus fondos, también te permite hacerlo de forma privada, pudiendo comprar y vender criptomonedas como Dash, Bitcoin, Litecoin y Ethereum de forma fácil y rápida con más de 40 métodos de pago en distintos países. También dándote el apoyo de un sistema de referencia, permitiéndote elegir a los mejores traders del mercado para que operes de forma segura. También cuenta con un sistema de escrow que protege los fondos durante el intercambio mientras se cumplen todas las condiciones del mismo. Además de eso, también cuenta con una alianza con ChainNow, permitiendo intercambiar entre todas las monedas listadas en Local Cryptos, obteniendo lo que necesitas cuando lo necesites. No se olviden de disfrutar de todas las bondades que nos brinda todo el equipo de Local Cryptos. Y volvimos. En primer lugar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, la Security Exchange Commission, que es la organización encargada de regular todo el mercado de valores en Estados Unidos, aprobó a ProShares su propuesta para hacer un ETF de Bitcoin basado en los contratos en futuros de Bitcoin. Y aquí tenemos que entrar en varios conceptos de inversión que son algo técnicos. En primer lugar, ¿qué es un ETF? Un ETF es simplemente Exchange Trade Fund. ¿Qué significa esto? Bueno, es un fondo de inversión donde tú no compras directamente el activo, sino que compras una participación en la inversión de un activo o una tasa o una canasta de activos. Por ejemplo, tenemos el Standard & Poor's 500, donde tú no estás comprando una acción de una empresa, estás comprando la participación en inversión en las mejores 500 empresas del mercado estadounidense. También puede ser el Dow Jones o Nasdaq, todo esto son ETFs. Ahora, ¿cómo funciona un ETF de contratos futuros de Bitcoin? Hay que tener algo claro, más que un ETF de Bitcoin, es un ETF de contratos futuros y hay una diferencia muy clara con respecto a eso. Al comprar contratos a futuros de Bitcoin, no estás comprando Bitcoin, estás comprando un compromiso de compra de Bitcoin a futuro. Porque así es como funcionan estos contratos. Tú deseas comprar 1.500 Bitcoin a determinado precio que esté en 3 meses. Aquí empiezan a chocar los osos y los toros, las dos fuerzas más grandes del mercado, y empiezan a ver, la persona que debe comprar esos Bitcoin a finalizar o el vencimiento del contrato, tiene que pagar justo el precio en el que Bitcoin esté dentro de 3 meses, lo que quiere decir que él quiere que en 3 meses Bitcoin baje para pagar la menor cantidad de dinero posible por esos 1.500 Bitcoin. La persona que está vendiendo esos Bitcoin quiere que el Bitcoin suba porque quiere recibir la mayor cantidad de dólares posible por la misma cantidad de Bitcoin. Entonces ahí entran esas dinámicas del mercado, pero ojo, no hay Bitcoin todavía como tal, está un compromiso de pago para cierta cantidad de Bitcoin en el futuro. Y en base a esto son estos ETF. Los ETF ni siquiera están
basados en Bitcoin como tal, están basados en los precios a futuro y estos, aunque no es tanta la diferencia, pueden variar el precio de uno con el otro. El precio a futuro de Bitcoin puede estar ligeramente más caro o más barato que el precio en spot de compra directa de Bitcoin en un exchange. Y eso estamos hablando en un exchange como Binance. Imagínate ahora a grandes escalas cuando se involucren estos capitales. Es algo muy distinto. Pero, ¿qué trae esto de interesante para los institucionales? ¿Por qué invertir en algo como esto y no comprar directamente Bitcoin? Bueno, los mercados institucionales tienen esa particularidad de que le huyen a todo lo que no está bien regulado. Ellos no les gusta meterse en aguas donde las reglas del juego no estén claras. Y es obvio que ellos se manejan así porque digamos que tienen mucho en juego a nivel monetario cuando empiezan a adentrarse en sus inversiones. Entonces, con estos ETF ellos pueden comprar Bitcoin sin meterse de lleno en Bitcoin, porque de cierta manera están expuestos a su volatilidad y por supuesto a la hipotética subida que pudieran tener en determinado momento. Entonces, al mismo tiempo, es muy fácil la salida de estos contratos, tanto como la entrada, haciendo que sea un poco más atractivo para ellos que a comprar directamente Bitcoin como hizo MicroStrategy de Michael Saylor. Ahora, bueno, Michael Saylor hizo de MicroStrategy prácticamente en la práctica un ETF de Bitcoin por su enorme exposición al activo. Estamos hablando de más de 100.000 Bitcoin que tiene la empresa MicroStrategy. Entonces, allí ya tenemos que tener claro que hay dos maneras de hacerlo. Sin embargo, ese movimiento que hizo Michael Saylor no incentivó tanto a los institucionales. Lo hicieron con algunos movimientos tímidos. Ellos prefieren los productos que sean mucho más regulados y en el caso de los ETF hay una regulación muy clara con respecto a ellos. En primer lugar, ¿por qué exponerse a las inversiones de un fondo en determinados contratos? Bueno, porque literalmente ese fondo no puede vender esos contratos. No puede, a no ser que puedan llegar a una posibilidad de impago de no poder cubrir con su cash sus, digamos, sus pendientes, sus obligaciones pendientes con esos contratos y tener que renunciar, pues. O sea, tener que vender algo de ellos para no tener el riesgo de quedar ilíquidos. Y en términos generales, cuando se hace esto, es porque ya tú tienes una estructura lo bastante sólida para que esto sea una posibilidad muy remota. O sea, de verdad dudo mucho que actualmente existe ese riesgo, pero hey, es el mercado de criptomonedas, realmente cualquier cosa puede pasar. Así que tienen que entender muy bien cómo se mueve esto. Y recapitulando, estamos en un punto en el que las personas no pueden vender esos contratos. Por ende, hay una obligación de ellos de mantenerse long, por así decirlo, en Bitcoin, haciendo que estas personas, que son los inversores tradicionales, los inversores que ya están en los grandes hedge funds de Estados Unidos, se acerquen un poco más a este activo porque dice, oye, me brinda más seguridad. No podemos caer como tontos en un pánico, por así decirlo, porque la única manera de que se vendan es que corramos el riesgo de que el fondo quede ilíquido. Así que por allí ellos se sienten más seguros. ¿Cómo afecta esto a la dinámica de los holders de Bitcoin? Mira, realmente para nada, porque la persona que está de escuela de Bitcoin, de Cyberpunk y todo lo demás, no va a invertir en un ETF de Bitcoin, va a tener su Bitcoin él, con sus llaves, bajo su custodia, y mucho menos va a meterse en acumular contratos de Bitcoin porque va en contra, digamos, de la política o de la, no voy a decir política, mejor dicho, va en contra de la ideología que hay detrás de Bitcoin, ¿no? La ideología que muchos identifican al hablar de Bitcoin. Entonces dudo mucho que se vayan a interesar. Ahora, ¿el precio puede reaccionar con eso? Oye, sí, efectivamente, el precio puede reaccionar mucho. Estamos hablando que se le hizo una enorme puerta de entrada a capitales muy grandes, que de cierta manera se había evidenciado en los últimos meses que tenían apetito de ingresar en este mercado. Así que muy probablemente podamos ver una subida muy representativa de Bitcoin desde hoy mismo, que ya sale al mercado, digamos, este ETF ya puede ser tradeado en la bolsa de Nueva York. Entonces, bueno, es más que obvio, de hecho, podemos verlo en el precio hoy mismo, ya el precio de Bitcoin está reaccionando. Ahora hay que ver si
la reacción del precio, la reacción de la demanda de estos ETF va de acuerdo con las expectativas que se habían generado. Y dependiendo de esas expectativas, el precio de Bitcoin también puede retroceder de manera repentina. No crean que esto es absolutamente raro, puede suceder. Lo importante es que se entienda que estos instrumentos son más que todo para los institucionales. El particular, la persona a pie, el que tiene sus satoshis guardados en una hardware wallet o en un exchange, muy probablemente no le vaya a dar mucha cabeza a eso ni le vaya a interesar comprarlo, porque no es un producto pensado para un retailer. Y realmente, teniendo la posibilidad de comprar Bitcoin sin ningún problema, muy pocas personas se van a interesar en comprar un ETF de Bitcoin, ciertamente. Ahora, lo importante es que tenemos que ver cómo se va a comportar esto en el largo plazo. Muy probablemente también abra las puertas a que se creen otros ETFs basados en otras criptomonedas que sean líderes en el mercado. Ethereum ya está en la cola de ver la respuesta de la SEC sobre principalmente sobre su ETF, si van a poder tener un ETF. Y seguramente en algún punto se lo van a probar. Quizás ese punto sea muy lejano en el futuro. Fíjense en cuánto hemos esperado para tener la respuesta de la SEC, una respuesta afirmativa, positiva, con respecto a un ETF de Bitcoin. Aunque en otras circunstancias también tenemos que dejar claro que en este caso aprobaron un ETF basado en contratos a futuro de Bitcoin, no a Bitcoin directamente. Así que hay una pequeña diferencia. Quizás no sea perceptible a nivel de precio o no sea tan importante lo que percibes a nivel de precios, pero a nivel técnico sí que es importante y siempre hay que dejarlo claro. Pero por ahora solo queda esperar, observar y recordar, porque estamos en unas fases muy importantes de la historia de Bitcoin y creo que todos estamos viendo un poco de historia hacerse realidad. Por ahora me despido con esta edición de En Bloques de Criptodemia. Les recuerdo que pueden suscribirse a este canal porque este contenido lo estamos haciendo específicamente para ustedes y por ustedes. También dejen tus comentarios qué puedes esperar del ETF de Bitcoin, qué opinas. No tengas miedo en cuestionar lo que yo estoy diciendo. Este es el punto donde tenemos que tener estas discusiones. Así que me despido. Recuerda que Criptodemia te lo hace fácil.